Hola, bienvenidos a la siguiente etapa del curso de computación gráfica básica. En este video vamos a profundizar en el código base que utilizaremos para desarrollar nuestras aplicaciones gráficas en OpenGL. Comprenderemos cada parte del código, desde la inicialización de OpenGL hasta la creación y renderizado de primitivas. También daremos una breve introducción al pipeline de renderizado en OpenGL para entender mejor cómo funciona todo. Vamos a comenzar. Antes de entrar al código, vamos a entender brevemente qué es el pipeline de renderizado en OpenGL. Básicamente, el pipeline de renderizado es una serie de pasos de los cuales toda la información de los datos gráficos deben atravesar para convertirse en una imagen en pantalla. Y tenemos algunas etapas principales. La primera es el shader de vértices. Nosotros almacenamos la información en formato de vértices. Como aquí lo podemos ver en esta sección, lo que hacemos es almacenar la información de cada uno de los vértices en forma de arreglo, y este arreglo nosotros lo convertimos a un shader. Lo que hacemos es que los datos de estos vértices se transforman, se procesan, se aplican transformaciones de coordenadas y cálculos de iluminación básica. Posteriormente, lo que hacemos es ensamblar esos vértices en formas de primitivas, ya que pueden ser en formas de triángulos, en formas de líneas o en formas de polígonos, por ejemplo, para que una vez que sepamos cómo esta información de los vértices se conectan unos con otros, pasemos a la siguiente etapa. La siguiente etapa es la de rasterización. Esto lo que nos indica es que cada una de las primitivas que hemos generado se convierten en fragmentos, que son básicamente los píxeles que ya se van a mostrar en la pantalla o en el dispositivo de despliegue. En esta etapa se convierten precisamente en otro shader, que es el shader de fragmentos. Cada fragmento, que puede asemejarse así a cada píxel que nosotros vamos a utilizar, se procesa para determinar su color final. Y a esto ya le aplicamos texturas, iluminación, algunos otros efectos, dependiendo la información que contenga el shader. Posteriormente pasamos a otra etapa donde precisamente los fragmentos procesados se combinan con el frame buffer para la imagen final que nosotros vemos en nuestro dispositivo de despliegue. Y esto ya incluye como pueden ser algunas pruebas de profundidad, algunas mezclas de colores o algunos efectos adicionales. A grandes rasgos, de manera muy básica, así es como fluye la información dentro del procesamiento gráfico. Necesitamos pasar por cada una de estas etapas para poder visualizar en nuestro dispositivo de despliegue la información que estamos procesando. De esta manera es como nos comunicamos nosotros con el hardware gráfico por medio de los shaders. Una vez que ya entendemos un poquito cómo es el proceso teórico, vamos a comenzar precisamente a entender un poquito el código que se compartió en la sesión anterior. Lo primero que tenemos es comenzar con la inclusión de las bibliotecas necesarias para trabajar con OpenGL, que en este caso son las bibliotecas precisamente que se comentaron en la sesión anterior, que es GLEW, GLFW. GLEW nos ayuda a gestionar las extensiones de OpenGL. Con esto aseguramos tener acceso a las características necesarias que contienen con OpenGL. Y GLFW se encarga de la creación de ventanas, de la gestión de las entradas. Es la manera en la cual nosotros podemos interactuar con el hardware. Dispositivos de entrada, como van a ser en las siguientes sesiones, el manejo del teclado, el manejo del mouse, el manejo de algún otro periférico, lo hacemos mediante esta librería. Posteriormente pasamos a esta sección, que es donde generamos algunas constantes que vamos a utilizar y los shaders que vamos a estar trabajando en los siguientes elementos del código.
Lo que hacemos primero es definir aquí una información, en este caso, que es el tamaño que vamos a estar utilizando para mi ventana que vamos a crear. Con esto definimos precisamente el tamaño que van a tener. Posteriormente, la sección de los shaders que vamos a ocupar más adelante. Estos shaders son programas que se ejecutan directamente en la GPU y se utilizan precisamente para controlar todo este pipeline de renderizado que les expliqué hace un momento. ¿Qué es lo que hacemos? Primero definir el shader de vértices. Posteriormente aquí definimos el shader de fragmentos, que en este caso son códigos fuentes precisamente que los vamos a ocupar y se van a compilar y ejecutar directamente en la GPU para poder procesar toda esta información. Posteriormente pasamos a la sección principal del código fuente. En este caso, que es esta parte de aquí. De aquí es donde vamos a inicializar cada uno de los elementos que vamos a estar ocupando a lo largo de la ejecución del programa. Lo primero que hacemos de manera general es inicializar los elementos necesarios de la librería glfw y configurar la versión de OpenGL que queremos utilizar. Inicializamos. Seleccionamos versiones de OpenGL y configuraciones iniciales para que funcionen correctamente. Posteriormente creamos una ventana y hacemos que todo esto se mande la información de los datos que ya obtuvimos. En este caso la creamos con la constante del ancho y de alto que definimos aquí arriba. En este caso es de 800 por 600. Posteriormente el nombre de la ventana que va a tener. Y posteriormente aquí tenemos otros parámetros que en este caso es si se va a visualizar como pantalla completa o en este caso como ventana independiente y si se va a compartir esta información con algún otro dispositivo. En este caso, como no lo vamos a hacer, los dejamos en los parámetros como nulos. Posteriormente definimos información precisamente de lo que se acaba de crear. En este caso definimos el tamaño del buffer que vamos a estar ocupando para mandar esta información a dibujar dentro de la ventana que ya se creó. En este caso definimos nuevamente el tamaño que vamos a utilizar, que en este caso coincide con el tamaño de la ventana para poderla dibujar por completo. Aquí se verifica que se haya creado satisfactoriamente la ventana. En el caso contrario, mandar este mensaje de error y terminar precisamente con la función que se está adecuando. Posteriormente, configuramos la información, en este caso de los errores, también que no vayan a ver al inicializar la otra librería. Y pasamos a imprimir la información que se mostraba en la primera ventana que se abre al ejecutar el programa. En este caso, imprimimos la información de la versión, de la tarjeta de video, de la versión de OpenGL y el hardware gráfico que se tenga en ese momento al momento de ejecutar. Posteriormente, configuramos las dimensiones, en este caso del viewport, que es precisamente la zona donde nosotros vamos a dibujar dentro de la ventana. En este caso hacemos que coincida también con el tamaño de la ventana. Desde el origen hasta el tamaño de la ventana que tenemos, en este caso que coincida precisamente con lo que nosotros definimos anteriormente, que es esta información de acá. Ahora, en esta sección lo que hacemos es definir, en este caso, un arreglo precisamente de vértices que contiene la información que nosotros vamos a comenzar a trabajar dentro de la parte de OpenGL.
En este caso se definen en coordenadas de 3 dimensiones. La coordenada corresponde a la componente en X, a la componente en Y y a la componente en Z. Para esta ocasión, como vamos a comenzar con elementos en 2 dimensiones, vamos a definir en 0 como la componente en Z de cada uno de estos vértices. Ya que tenemos definidos los vértices, tenemos que crear la información que se va a estar trasladando mediante los buffers, en este caso definidos con estos nombres de VBO y VAO, que corresponden precisamente a los buffers de vértices que vamos a estar trabajando. Cargamos esta información por medio de los vértices, definimos de qué tamaño va a ser mi buffer, que en este caso pues coincide con el tamaño de mi arreglo, y de qué manera se van a comunicar. Enlazamos, primero creamos cada uno de los buffers, posteriormente los enlazamos precisamente para que las siguientes operaciones están registradas ya dentro con la información que se encuentra en los buffers. Configuramos los atributos de cada uno de los datos de los vértices en él y posteriormente desenlazamos cada uno de los buffers al final para evitar tener modificaciones posteriores o accidentales. Posteriormente entramos a un pequeño bucle, que en este caso es el bucle de renderizado precisamente, que se va a estar utilizando en cada uno de los frames por segundo que se van a estar mostrando dentro de mi ventana. A pesar de que en este momento tenemos una ventana que únicamente muestra una imagen, esta imagen se está renderizando muchas veces por segundo, aunque sea, vamos a llamar la misma imagen en este caso estática. Lo que está haciendo el programa es entrar en este ciclo o en este bucle precisamente para renderizar toda esta información. Eso lo hacemos mediante este ciclo de acá. ¿Qué es lo que tenemos? En primer lugar, utilizamos esta función para poder detectar cualquier evento que nosotros tengamos de interacción dentro de mi programa, que puede ser la entrada del teclado, cuando utilizamos alguna tecla, alguna función, cuando presionamos algún botón del mouse, cuando movemos inclusive el cursor, en qué posición es donde yo lo estoy ocupando, lo vamos a poder comunicar o a recibir toda esa información precisamente activando precisamente la función de la librería glfw. Posteriormente, lo que hacemos es mostrar un pequeño color precisamente de fondo que estamos ocupando. Esto lo hacemos mediante las configuraciones, en este caso que es RGB, el formato de color que estamos utilizando, y este por el momento lo mantenemos en 1. Posteriormente utilizamos una función para limpiar nuevamente la ventana, y después de eso lo que hacemos es mostrar o mandar a llamar el buffer precisamente, de qué manera dibujamos el arreglo que nosotros almacenamos en ese buffer, que en este caso está con una función que lo que va a hacer es esa información que se encuentra dentro del buffer, la va a dibujar con este formato de triángulos, y por eso es que lo vamos a poder percibir de esta manera. Y aquí indicamos cuál es el primer vértice que vamos a estar tomando y cuál es el último vértice que vamos a estar utilizando. En este caso, como son los únicos que tengo, comienzo a dibujar a partir de este vértice y finalizo en este vértice de acá. Una vez que tengo esta información, terminamos y limpiamos los recursos, en este caso de la librería también glfw. En esta otra sección de acá tenemos la función para crear el shader, que esto es cargar la información que tenemos y poderla mandar, en este caso a la tarjeta de video. Primero,
necesitamos crear precisamente el shader de vértices. Por aquí abajo tenemos el shader de fragmentos. Una vez que se genera, se verifica que no haya errores al momento de poderlos ejecutar. Como todo esto se ejecuta al tiempo de correr el programa, pues debemos de cerciorarnos que todo esto esté correctamente ejecutando y compilado. Si todo esto funciona, pasamos precisamente a generar el vértice, el shader de fragmentos. Si no se compila y se ejecuta correctamente, mandamos el mensaje de error, que hubo un error al momento de compilar el shader de vértices. Posteriormente pasamos a crear y a configurar el shader de fragmentos. Si funciona adecuadamente, proseguimos, y si no, mandamos un mensaje de error también, que hubo algún inconveniente, en este caso error, al momento de compilar el shader de fragmentos. Posteriormente asignamos toda esta información que está dentro de los shaders para poderla jalar correctamente y poderlas mandar a dibujar en la otra parte del main principal. Si todo esto funciona adecuadamente, el poder ligar la información de los shaders, continuamos, y si no, mostramos un mensaje de error al momento de hacer esta liga. Y por último, eliminamos los shaders ya de manera individual, ya que una vez que se enlazan ya no son necesarios después del programa. Básicamente eso es todo lo que tenemos dentro de esta parte del código. Ahora espero que entiendan un poquito más a detalle cada uno de estos elementos del código base. Y también el que hayan tenido una idea básica de cómo funciona a grandes rasgos el pipeline de renderizado en OpenGL. Ya posteriormente vamos a comenzar a dibujar primitivas en 2D. Espero que haya sido fácil de entender la estructura, ya que es lo que vamos a estar utilizando a lo largo del curso, modificando algunos elementos, creando los shaders. En este momento los shaders, como vieron, están incorporados dentro de este mismo código base. Lo que haríamos en las próximas sesiones es también ver otra manera de cargar los shaders, pero con recursos o códigos separados. Espero que hasta el momento quede todo claro. Sería todo por esta sesión. Muchas gracias.